creo yo que activar ahí. No, dale allá. Encima de la camarita de video. Encima. Quítale la X, activarlo. Dale. Creo que está ahí. No veo el chat. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga. Necesito saber si ya estamos conectados, si se me está escuchando y viendo. Sé que la imagen no es muy buena, pero bueno, me interesa que me estén escuchando. Si es así, por favor, escríbame en el chat de participantes. Y entonces así ya podemos orar y comenzar la conferencia que nos ocupa esta tarde. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Si me escuchan, por favor, escriban en el chat de participantes para poder entonces iniciar este tiempo. ¿Sí? Hermana Elina de Marchel. Hola, Pastor Every, ¿cómo le va? Dios lo bendiga. Amén, qué bueno verla, hermana mía. Qué gusto. Dios la bendiga. ¿Cómo está usted? Sí, de la bien, aquí, bueno. Qué bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado, Pastor Every? Todo bien, hermana mía, aquí luchando con el Zoom para comenzar. Ya han pasado 12 minutos, pero no sé, problemitas que hemos tenido para comenzar. Y entonces estoy preguntando a ver quiénes están por allí conectados y que me pueden escribir en el chat que sepamos, pues, para entonces dar inicio con una oración, ¿sí? Y dar algunas indicaciones. Bien. Ah, Y ven. Parece que estamos dos nada más. oye, parece, aunque dicen que hay, ¿qué? Cuatro participantes, 5 participantes más o menos. Ah, ok. Sí, se están uniendo a los hermanos, ahí van. Sí. Sí, gracias a Dios. Sí. Qué bueno. ¿Usted me escucha bien, hermana mía? Oye, yo le escucho clarito. Ah, gloria a Dios, qué bueno. Y también se ve muy clarito. Ah, sí. Bueno, por lo menos se ve bien, aunque la cámara es un poco viejita, pero ahí está siendo fiel, ¿no? Gracias a Dios. Y bueno, lo importante es que se me escuche. Gracias a Dios. Sí. Entonces, bueno, amados, creo que ya vemos como alrededor de 5 o 6 personas. Me dice aquí en la parte de los participantes que hay 5, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a orar y que el Señor nos guíe en este tiempo. Amén. Ok, vamos a orar entonces. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Gracias porque nos permite reunirnos, aunque sea por este medio. Queremos hacerlo de manera física, Padre amado, pero entendemos que hay tiempo para todo. Y bueno, ahorita estamos en este tiempo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, discernimiento y sabiduría, y que nos guíe en toda la conferencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amados, quiero dar unas indicaciones, 2 o 3 indicaciones. La primera, este Zoom
como es el gratuito, nos va a interrumpir como a los 40, 45 minutos. Nos va a avisar, quedan tantos minutos, ¿ok? Lo que le animamos es que usted le puede dar al mismo link, ¿sí? Para reingresar al estudio, ¿ok? Si no hay problema, entonces usted va a entrar allí. Pero si le da problema, hay un segundo link que le enviamos por el grupo, ¿ok? Que nosotros le enviamos por el grupo. Cualquier cosa se lo volvemos a reenviar. Vamos a ver cómo nos va. Lo segundo es que yo le animo que cualquier pregunta que surja durante la conferencia pueda anotarla en el chat. Mi esposa está aquí a mi lado y ella me va a ayudar a anotar las preguntas de manera que al final podamos nosotros entonces responderlas, ¿sí? Eso va a ser al final, ¿ok? ¿Qué más podemos decir? Bueno, gozarnos en el Señor, que el Espíritu Santo nos guíe realmente. Creo que básicamente estas dos cosas, si por alguna razón se cortan los 40 minutos, 45, no pudimos reingresar, seamos pacientes. Vamos a intentarlo como unos 2 minutos más o menos y ahí vamos a entrar otra vez, ¿ok? En este mismo donde entramos. Pero si por otra vez, si tenemos problemas, vamos al segundo link, ¿ok? Bueno, amados, ya oramos y damos la bienvenida a los que se están involucrando ahorita en la conferencia. Y quiero que entonces podamos ir preparándonos para entrar en materia. El tema que nos ocupa esta tarde se llama El cristiano, la óptica y respuesta ante el mundo en pandemia, ¿sí? Repito, el cristiano, la óptica y respuesta ante el mundo en pandemia. Y vamos a ver varias cosas de lo que está sucediendo en la actualidad y qué nos dice realmente todas estas cosas a la luz de la palabra del Señor. Ahora bien, nosotros tocamos este tema que es actual para lo que estamos viviendo. Pero quiero aclarar que aunque el tema toca la situación pandémica, realmente no es lo único que estamos viviendo. No es lo único que estamos atravesando en nuestro país. No es solamente pandemia. Hay guerra, rumores de guerra, hay hambre, hay muchas cosas que se están viviendo en nuestra nación, en nuestra tierra, y en nuestra nación también estamos viviendo cosas dolorosas, ¿sí? Todo el año 2020, usted lo sabe bien, todo el año 2020 ha presentado varios acontecimientos tales como incendio en Australia, ¿lo recuerda? Incendio en Australia, la matanza de los varios animales por aquella región, manifestaciones feministas, la agenda de la comunidad LGTBIQ, y a esta agenda se quiere añadir a los pederastas, a los pedófilos. Bien, vemos el racismo que ha habido por muchos años, pero que hasta hace poco fue una revolución, por decirlo de esta manera, con la muerte de esta persona llamada George Floyd, ¿sí? Y eso ha sido, bueno, algo terrible para la comunidad o para la sociedad. Terremotos, ¿qué decir del terremoto ahorita de México, de 7.5? ¿Sí? Temblores, terremotos, langostas, también vemos, recuerdan, no sé si escucharon, las abejas o las avispas asesinas. Entonces todo como que algo está sucediendo, algo apocalíptico está ocurriendo. ¿Qué podemos decir ahora? Que si el polvo del Sahara. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? El mundo está convulsionado. El mundo está convulsionado. Por eso que, aunque el título de la conferencia habla de un mundo en pandemia, realmente es un mundo convulsionado, que está dolorido, que está realmente atravesando por muchos dolores. ¿Vamos bien, amados? ¿Sí? Ok. Vamos a ver en primer lugar,
varias cosas, vamos a ver varias cosas, pero en primer lugar hablemos de la perspectiva del mundo. La perspectiva del mundo. En primer lugar, el mundo, hablando de la pandemia, el mundo dice, es una conspiración, ¿ok? Esto es una conspiración. Algunos dicen que esto es algo político, que es una conspiración, y bueno, levantamos la pregunta, ¿hay una conspiración con el asunto del COVID-19? Estemos de acuerdo que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. No hay duda de eso. El hombre es capaz de hacer cualquier cosa y mucho más. Pero tenemos que ser coherentes, amados, y estar claros que ninguno tiene pruebas fidedignas de esto. Así que no se niega, pero tampoco se afirma. ¿Sí? Amados, yo no puedo dudar, yo no voy a poner en duda que de repente pueda haber algo político en todas estas cosas. Sin embargo, otra vez, hay una realidad, y en este caso me estoy refiriendo propiamente a la realidad pandémica, ¿ok? A la realidad del COVID-19. Entonces unos dicen, esto es una conspiración, esto es la organización, el nuevo orden mundial, es lo que dicen algunos. Esto es el anticristo. Esto es tal tolda política, ¿ok? Otra vez, no lo voy a negar, pero tampoco lo voy a afirmar, porque no me consta, yo no estoy allí, yo no estoy viendo nada de esto. Segundo, algunos dicen, estoy hablando de la perspectiva del mundo, de las personas sin Cristo. Una segunda opinión dice, esto es el fin del mundo. Mucha gente cree que esto es el fin del tiempo y que en cualquier momento el planeta va a ser destruido. Van a caer los meteoritos o va a explotar el planeta. Bueno, el planeta se va a acabar. Lo interesante es que hay muchos cristianos que están creyendo lo mismo, que esto es el fin del mundo, y lo que están haciendo es demostrar cierto desconocimiento bíblico, ¿ok? Tercera opinión o tercer pensamiento que tiene el mundo o la gente sin Cristo. La gente está viviendo con terror. ¿Con terror? ¿Terror a qué? Bueno, a morir. Tienen miedo a morir. Las personas que creen en Jesús, pero que no han entregado sus vidas a Él, tienen miedo de morir y hasta de ir al infierno. Saben que han vivido lejos de Dios y que no son lo suficientemente buenos para ir al cielo. Hubo un matrimonio de reyes, amados, que eran ateos, y el rey fallece de ese matrimonio. Bueno, la esposa está allí en el ataúd y ella se aleja del ataúd, pero se da media vuelta y le hace la señal de la cruz al féretro, al cadáver de su esposo. Repito, se aleja del ataúd, se da media vuelta y hace la señal de la cruz. Luego le preguntaron, ¿y por qué usted hizo eso? Si ustedes son ateos. A lo que esta reina responde, por si acaso. Es decir, hay gente que dice, bueno, no creo en Dios, gracias a Dios. ¿Sí? Sin querer, eso es lo que están diciendo. Ahora, ¿saben? Entre las personas que tienen terror de morir, también hay cristianos que tienen ese mismo sentir, ese mismo miedo de morir. ¿Por qué? Bueno, ellos no están listos para ver el rostro de Dios y otros creen que perdieron la salvación. ¿Sí? ¿Qué sucede con el cristiano que tiene miedo de la muerte? Ese cristiano no ha pensado lo suficiente realmente, no ha pensado lo suficiente en la eternidad, sino que se ha enfocado en el hoy y en el ahora. Es decir, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, diciendo, citando a un poeta, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Ok? Entonces, muchos cristianos evangélicos se han enfocado en el hoy y el ahora, por tanto, no han pensado en el asunto de la eternidad. Fíjense en este comentario que muchos cristianos y que tal vez muchos de
nosotros lo hicimos. Yo me incluyo. El comentario es, yo quiero que el Señor venga pronto, pero no antes que me case. Yo quiero casarme. ¿Ok? Ese ha sido el comentario. Cónchale, yo quiero que Él venga pronto, pero yo quisiera tener hijos. Yo quiero que venga pronto, pero yo quisiera alcanzar mi título, tener mi profesión, tener mi casa. Yo quiero que venga, pero todavía no. Entonces, lo que están diciendo es que la autorrealización, la experiencia sexual, el tener hijos, es superior a estar en la gloria de Dios. Eso es lo que están diciendo indirectamente, que toda esta experiencia es superior a la gloria de Dios. Pero lo que ignoran muchos cristianos, amados, es que cuando estamos en la gloria de Dios, toda su presencia, toda, nos va a inundar el alma, saciándola de tal manera que nunca el cristiano se va a lamentar el no haber tenido relación sexual, el no haber tenido hijos, el no haber encontrado alguna casa propia o carro o haber alcanzado alguna meta. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a llenar esa alma, la va a saciar, que nunca va a decir, oye, me quedé con las ganas de casarme o me quedé con las ganas de tener esta meta realizada. ¿Me explico? Entonces, en primer lugar, la perspectiva del mundo. Pero pasemos a un segundo punto. Hablemos de la perspectiva teológica errada de algunos cristianos. Repito, perspectiva teológica errada de algunos cristianos, para aquellos que están anotando. Fíjense bien. En primer lugar, algunos cristianos creen que esto es la gran tribulación. ¿Sí? Que algunos creen que esto es la gran tribulación. Por todo lo que estamos viendo, que narré en la introducción de la conferencia, muchos cristianos creen que estamos en ese tiempo tan duro, tan fuerte. Pero eso no es verdad. Ya que la Biblia nos habla, amados, que la Biblia nos dice cómo será el tiempo de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 8, nos narra que va a haber, el anticristo se va a presentar, va a haber hambre, va a haber pestes, va a haber guerra, va a haber fenómenos, y entre ellos, amados, entre todos ellos, en el capítulo 9, versículo 1 al 6, nos va a decir que un ángel va a desatar a unos demonios que van a subir como humo y van a subir como langostas. Y es tanto el dolor que estas langostas van a infligir, en los hombres que no tienen el sello de Dios. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando, amados, de una gran tribulación muy, pero muy detallada. Y, amados, perdone usted, pero yo no he visto todas estas cosas aquí. Yo no he visto ninguna langosta. Usted me dirá, pastor, hay simbolismo en Apocalipsis. Estamos de acuerdo. Pero ni simbólicamente las langostas que están ahora. Las langostas que salieron ahorita, que nos informó, no están atacando a los hombres. No están atacando a la humanidad, amados. Es la langosta en el capítulo 9 de Apocalipsis, en versículo 1 al 6, el Señor da la orden a que no dañen ninguna planta, ningún árbol, sino solamente a los hombres. Hombres y mujeres que no tienen el sello de Dios. Y esa es la gran tribulación. Entonces, en estos pasajes, tanto Apocalipsis capítulo 6, 1 al 8, como el capítulo 9, 1 al 6, se nos da el panorama de lo que va a suceder en ese tiempo. Repito, la bestia, hambre, pestes, guerra, y hasta los demonios serán sueltos para atormentar a los que tienen, a los que no tienen el sello de Dios. Y fíjense, tanto así que en el versículo 6 del capítulo 9 de Apocalipsis, dice que es tanto el dolor que van a sentir esos hombres, esas mujeres, que ellos van a buscar la muerte, pero la muerte huirá de ellos. ¿Se da cuenta? Usted, fíjese bien, la muerte está persiguiendo actualmente a los hombres y el hombre huye de la muerte.
Pero es tanto el dolor en aquel entonces, en la gran tribulación, que los hombres van a querer la muerte. Yo quiero morirme. Yo quiero morirme. Y la muerte dice, no, yo no quiero matarte, yo no quiero llevarte. La muerte va a huir de él. Entonces, uno dice que es la gran tribulación. No lo creo. No estamos en la gran tribulación. Segundo, otros dicen que la vacuna del COVID-19 es el sello del anticristo, ¿sí? Algunos dicen que la vacuna es el sello del anticristo. Por tanto, si tienen la oportunidad de salvarse por tener esta creencia errónea, ¿qué van a hacer? Se van a dejar morir. Ellos se van a dejar morir. Y lo que están diciendo es que ellos, que son cristianos, que tienen el sello del Espíritu Santo de Dios, ¿me está escuchando? Que tienen el sello del Espíritu Santo, también pudieran recibir la marca de la bestia. Amado, eso es erróneo. Por tanto, amado, ¿qué van a hacer ellos? No se van a poner la vacuna porque según estos cristianos dicen, ahí está el chip del 666. Pero todo esto es falso y todo esto es incomprensión de la palabra de Dios. Amados, mire, puede darse la oportunidad de comprar, de hacerse, de fabricarse un chip para comprar a nivel mundial y todas estas cosas, puede darse. Pero necesariamente es el 666, no necesariamente. No necesariamente. Pero continuamos, porque esto lo vamos a ir hablando más adelante también. Dijimos, algunos cristianos con su perspectiva teológica errónea dicen que es la gran tribulación. Segundo, que es la vacuna del COVID-19, la marca de la bestia. Y eso no es así. Tercero, algunos otros dicen que los pastores e iglesias tienen falta de fe por no congregarse. Y esto lo que demuestra es un juicio a priori. ¿Sí? Un juicio a priori, es un veredicto irresponsable de aquellos que creen que no deberíamos estar encerrados, sino salir a las calles y congregarnos. Algunos citan erróneamente las palabras del Antiguo Testamento diciendo que no debemos hacerle caso a Faraón, sino más bien retarle. Faraón, tú no me mandas a mí. ¿Ok? Suena muy bonito, suena muy wow, qué osado, pero amados, realmente esto no es lo que el Señor nos enseña. Ojo, yo no digo que nos quedemos así, vía internet. Este no es el modelo bíblico. El modelo bíblico que el Señor nos dejó a nosotros es congregarnos como iglesia. Y estamos de acuerdo y eso es sine qua non. ¿Ok? Pero hay ahora, en la actualidad, desde 3 meses, 2 meses y medio, estamos viviendo algo que es inédito. Nunca antes, ninguno de los que estamos aquí, hemos vivido una pandemia. Porque la última pandemia, amados, se dio hace 100 años, 1918, 1919, ¿ok? Por tanto, nadie tiene experiencia de lo que es cómo conducirnos en una pandemia. Por tanto, estamos aprendiendo en la marcha, ¿sí? Entonces, fíjense bien, amado. Dicen que estos hermanos en Cristo dicen que hay miedo y que Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, bíblico. Algunos se mofan diciendo que hay más probabilidad de muerte por un accidente de carro que por el COVID-19 y que entonces no manejemos carro, ¿ok? Pero por favor, estamos llegando realmente a algo que no tiene nada que ver con lo que es el lineamiento bíblico. ¿Saben una cosa, amados? Que hay más alto riesgo de morir en casa que afuera. Aunque pareciera contradictorio, pero sí. ¿Saben que hay un alto riesgo de morir en el baño? Hay un alto riesgo de morir allí. ¿Y sabía usted que hay personas que pueden morir mientras duermen? Entonces siempre hay riesgo de muerte. Los pastores y la iglesia somos llamados a ser prudentes en nuestro actuar, en nuestro andar.
La Biblia me dice a mí, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Se da cuenta? El sabio ve el mal y se aparta. ¿Sabía usted que a Jesús intentaron matarlo y que él se escapó? Pasando por en medio de aquellos. Fíjense bien lo que dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, el versículo 29 y 30. Y seguramente usted conoce este pasaje bíblico. Lucas capítulo 4, versículos 29 y 30, dice la palabra del Señor, dice la escritura, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él, ¿quién? Jesús, pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Se da cuenta? Él no se quedó allí. ¿Jesús tenía miedo? No. ¿Vivía con miedo por haber huido y salvado su vida? No. Sino que él sabía que todavía no era su hora y el Padre lo iba a cuidar ciertamente, pero él puso diligencia en cuidarse también. Él pasó por en medio de ellos y él se fue antes que lo ejecutaran. Ahora, amados, cuando estamos, le repito, estamos viendo la parte de la perspectiva teológica errada de algunos cristianos. Y estamos diciendo que algunos dicen que nosotros, los pastores y las iglesias en general, tenemos falta de fe. Y esto es falso, amado. Esto es falso. Estos mismos hermanos, y quizás otros erróneamente, citan el Salmo 91:10 como protección de la pandemia, o usan erróneamente la sangre de Cristo como protección. Usted lo ha visto por Facebook seguramente. Bueno, estamos cubiertos por la sangre de Cristo y plaga no tocará mi morada, según el Salmo 91:10. Bien, amados, si algo estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo, es que la sangre de Cristo no se usa para cuidarnos de enfermedades. La sangre de Cristo tampoco se usa para echar fuera demonios. Yo no sé cuánto tienen la experiencia. En el siglo XX, y creo que la mayoría lo vivimos, cuando había un caso de posesión demoníaca, ¿qué hacían los hermanos? En las oraciones y en los campos. En las oraciones decían y clamaban o reclamaban diciendo, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Y cuál era el canto? La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Pero, amados, la sangre de Cristo no es para echar fuera demonios. La sangre de Cristo tiene poder, pero para perdonar los pecados de la humanidad. ¿Cómo es que se echa fuera un demonio? Se echa fuera un demonio es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. No invocando la sangre de Cristo. Nosotros no invocamos la sangre de Cristo para protegernos de plaga. No, el Salmo 91:10 se está usando muy a la ligera. Ahora, escúcheme. Yo creo que Dios nos puede cuidar cuando salimos por cumplir con las necesidades del hogar. Cuando salimos a cumplir con el mismo ministerio. He sido, en lo personal, yo he sido atacado por llamar a la prudencia. Y lo que no saben muchos hermanos es que yo sí he estado cumpliendo con el ministerio pastoral, tratando de suplir las necesidades de mi casa, las necesidades de la iglesia. Algunos hermanos me han dicho, pastor, por favor, venga a visitarme. Y yo he tenido que visitarlo a riesgo de mi salud, de mi familia y a riesgo de ese hermano o de esa hermana que quiere que lo visite. ¿Me explico? Entonces, uno va, Señor, aquí voy en tu nombre. Pido que tú me protejas, pido que tú me guardes, pido que tú me ayudes y que no contamine a la persona que voy a visitar, al hermano que voy a visitar, a la hermana, y que yo tampoco sea contaminado. Señor, necesito realmente de tu protección. Yo creo que el Salmo 91:10 puede usarse, pero con mucho cuidado, no a la ligera, no a la ligera. Cuidado con esto, amado. Fíjense bien, nos acusan de miedo, nos acusan de no tener fe, y sin embargo estamos nosotros tratando de pastorear a la iglesia. Estamos tratando de pastorear a la iglesia.
Ok, fíjense bien, amados, ya me están avisando que el tiempo va a culminar, ¿ok? Pero usted va a reintentar meterse en este mismo link para seguir con la conferencia. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo nos queda? No lo dice. Ok, seguimos entonces. Si se va la señal, usted reintente otra vez. Entonces, amados, con este mismo link, ¿sí? Yo me cuido a mí mismo, cuido mi familia, cuido a la iglesia y voy y visito a los hermanos, pero con cuidado, con prudencia. Amado, es una irresponsabilidad que yo diga, no, vamos a congregarnos. Hay que tener fe. Perdona, pero es que Dios me manda a usar tanto la fe como la razón. La fe y la razón no están divorciadas. Yo tengo que creerle a Dios, pero creer a lo que Él me demanda. Y Él me dice, si tú vas a levantar una torre, primero echa cuenta con cuánto tú cuentas. No ya sé que la levantas y a mitad de camino no la termines de construir y se van a burlar de ti los vecinos. Si tú tienes un ejército, cuenta a ver con cuánto te van a apoyar, porque tu enemigo puede tener más. Estoy parafraseando la escritura, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, si tú ves que tú tienes menos, tú envías una embajada de paz. Entonces, usa el cerebro. Tenemos que usar el cerebro. Amados, han muerto muchos cristianos en esta pandemia. Cristianos, aún pastores han partido con el Señor. La semana pasada informé una lista de, al principio en la mañana, 32 pastores contagiados. 32. Y para la noche ya habían 40 pastores infectados con el COVID-19. 40 en la noche. Esto fue ¿dónde? En Nicaragua. Porque parece que en Nicaragua el presidente no dio las restricciones de vida y bueno, todo el mundo estaba saliendo, todo el mundo estaba haciendo lo suyo y bueno, la iglesia se estaba congregando y nadie se cuidó con tapaboca, con nada. Sencillamente hicieron vida. Pero mira cuántas personas murieron. A esto tú le vas a contar que si hicieron vida, no solamente 40 pastores murieron, porque ese pastor o esos pastores, ¿a cuántos hermanos visitaron? ¿A cuántos hermanos estuvieron aconsejando, ministrando? Entonces la cifra puede aumentar más. Ahora te pregunto, ¿por qué murieron? ¿Es que no tenían fe suficiente? Es que me van a decir que todos ellos estaban viviendo en pecado. Esos 40 pastores. Ahorita me acaban de dar noticia que un pastor que yo conozco ya está infectado también y su esposa. A ver, es que estaban viviendo en pecado. Yo no lo creo. Yo no lo creo. No creo y no puedo aceptar que 40 pastores estén viviendo en pecado. Ojo, no somos perfectos, cometemos pecado. Pero buscamos la santidad de Dios. Ahora, pongamos que de los 40 pastores había alguien en pecado, o algunos en pecado, pero todos. No había ni uno solo que agradara a Dios. ¿Los 40 pastores realmente estaban en pecado? Repito, yo no lo creo. Amados, hemos visto hasta ahora la perspectiva del mundo y la perspectiva teológica errada de algunos cristianos. No es conforme la palabra nos exhorta. Vamos a ver en tercer lugar la verdad bíblica de los sucesos actuales. No sé cuánto me queda de tiempo, ¿no dice? Bueno, seguimos adelante, gracias a Dios. ¿Todos vamos bien? Los que tienen video ahí, ¿me pueden hacer una señal de pulgar? ¿Sí? ¡Eso! Muy bien, vamos bien entonces. Gloria a Dios. Vamos en tercer lugar a la verdad bíblica de los sucesos actuales. La verdad bíblica de los sucesos actuales. En primer lugar, no es un castigo divino a la humanidad. ¿Escuchó? Ya voy a dar la razón. No es un castigo divino a la humanidad. Yo te invito a que puedas buscar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13. Si lo tienes allí. Si no, bueno, solamente escucha el pasaje bíblico y lo vas anotando si estás tomando apunte. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Nota lo que dice la Escritura. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amados, siempre han habido tragedias en la humanidad. Y fíjense que en el contexto del Señor Jesús, en el ministerio del Señor Jesús, hubo estas dos tragedias. En la noticia de Jerusalén salió estas dos tragedias. Esto era lo que estaba de boca en boca. Mira, pasó una tragedia, pasó esto, murieron tanta gente. Usted sabe, siempre han habido plagas, epidemias, pandemias en el pasado. Siempre. Esta no es la primera pandemia. Y permítame, por favor, le doy más o menos como una lista. Y hay muchas más. Solamente doy una pequeña lista de las plagas que han habido. Se cuenta de la peste antonina, que fue en el siglo II, ¿sí? En el siglo II. Y esta peste antonina se llevó a 5 millones de personas. 5 millones de personas. Luego tenemos la plaga de Justiniano. ¿Por qué? Porque esta plaga se dio en el reinado de Justiniano I, ¿sí? Y esto fue en el año de 541 y 542. Y en ese tiempo se estima que murieron de 30 a 50 millones de personas. En tercer lugar, la viruela japonesa. La viruela japonesa se llevó 1 millón de personas. Bien. Luego tenemos la famosa peste bubónica o peste negra, que surgió en 1347 y duró como hasta el año 1351. ¿Se da cuenta? Esto es terrible. Desde 1347 a 1351, en 4 años murieron alrededor, se estima que murieron 200 millones de personas. 200 millones de habitantes fallecieron con la peste bubónica. Y es que, amados, para aquel entonces, la población europea perdió alrededor de unos 25 millones de habitantes, que se cree que era el 50% de sus habitantes. Entonces, amado, esta fue realmente una peste terrible. Es más, todavía se dice que la peste bubónica en la actualidad todavía existe, solamente que gracias a Dios contamos con antibióticos y todo lo que se necesita para tratar con ella. ¿Ok? Luego tenemos el cólera entre 1817 y 1823. Miren lo que duró. Y en todo este tiempo murieron 1 millón de personas. 1 millón de personas. Luego tenemos la tercera peste, pero realmente la tercera peste no es más que la misma, solo que se repitió, regresó en 1855 por no haber antibiótico. Y mató, amado, mató a 12 millones de personas. Realmente este era muy letal. Séptimo, tenemos la fiebre amarilla, y la fiebre amarilla mató a 12 millones, corrijo, de 100,000 a 150,000 personas, mató la fiebre amarilla. ¿Qué podemos decir del HIV-Sida? Desde 1981 hasta el presente ha matado entre 25 a 35 millones de personas. La famosa gripe española. La gripe española, amado, se dio en el año 1918 y duró 1 año, hasta 1919. Algunos profesionales de la salud, infectólogos, dicen que normalmente una pandemia dura 1 año. Entonces imagínense lo que nos espera si esto es así. Ahora, mi intención no es bajarle el ánimo. Mi intención es seguir esperando a nuestro Dios, que es el único que puede erradicar este mal que estamos viviendo a nivel mundial. Amén. Así que, amados, la gripe española fue entre 1918 y 1919 y mató, amados,
Esta gripe mató entre 40 a 50 millones de personas. 50 millones de personas. Luego tenemos a la gripe rusa que mató a 1 millón de personas. Ahora, también déjeme decirle, amados, que este no es el primer coronavirus, que ha habido. Por cierto, aclaro, algunos hermanos dicen, no se dice coronavirus, el único que tiene corona es Dios. Pero, amado, esta es otra interpretación errónea. Hay hermanos que se dejan llevar por el sensacionalismo, las emociones y qué sé yo, estas cosas. Cuando estamos diciendo que se llama coronavirus, no es que lo estamos coronando, sino que por su composición, como está hecho, que se forma como una corona, es por eso que se le llama de esta manera. Pero no porque estamos entronizándolo, no porque lo estamos coronizando. Estamos de acuerdo que el único que tiene corona es Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero este mal se llama coronavirus por su característica exterior. Entonces hay hermanos que no le llaman así. Tenemos un sector aquí en Los Teques que se llama Guaremal. Y yo recuerdo una emisora cristiana que yo tuve la oportunidad de tener un espacio radial allí, que ellos le llamaban, vamos a llamarlo de manera diferente. Es decir, usted sabe que hay personas que dicen que tú tienes que decretarlo y bueno, hay que empezar a llamar bien las cosas. No lo llame Guaremal, llámelo Guaribien. Por favor, el sector se llama Guaremal. Uno no está maldiciendo en el sector. Se llama Guaremal. Entonces, cambiarle el nombre a Guaribien, bueno, ¿para qué? Para bendecirlo. No, usted lo bendice de otra manera, orando y todas estas cosas, pero no cambiándole el nombre. Guaremal no es una maldición, es un sector. Ha habido otros coronavirus. Hubo en una oportunidad el MERS, M-E-R-S, que fue un coronavirus que se suscitó en Arabia Saudita, ¿sí? Se dio allá en Arabia Saudita y se cree que se contrajo del camello. Este coronavirus mató a 850 personas y se dio a partir del año 2012. Y déjeme decirle que hasta el presente todavía está activo. ¿Ok? El MERS. Luego tenemos lo que se le denomina como conocido como el ébola. Como no tiene acento, la verdadera pronunciación es Ebola. Y este Ebola creó pánico años atrás, porque mató alrededor de 11,000 personas. Y esto se dio entre el año 2014 y 2016. El ébola o el Ebola. Luego tenemos el SARS. El SARS, viene también de la China, ¿ok? Y se dio entre los años 2002 y 2003. Duró un año también. Mató alrededor de 770 personas. Amados, tenemos un virus que se caracteriza por su facilidad de contagio y por la cantidad de personas que son asintomáticos. Usted no sabe, por eso que otra vez, en una visita pastoral, yo no sé si la persona que voy a visitar está contagiada o si yo mismo, mientras me trasladé al sitio, el que se sentó al lado en el autobús, el que iba adelante o atrás, el que tosió por allí, de alguna manera me transmitió el virus y está pegado en mi ropa. Eso yo no lo sé. Este virus es peligroso por ese lado. Así que lo que te quiero decir en cuanto a la verdad bíblica de los sucesos actuales es que no es un castigo divino a la humanidad, porque esta no es la primera vez que hay una plaga, una pandemia, un mal. No lo es. Sencillamente esto es parte de los dolores de parto de la creación. ¿Sí? Esto es lo que estamos viviendo, que es inédito porque es mundial. Estamos de acuerdo. Ninguno de nosotros tiene experiencia con una pandemia anteriormente. Ninguno. Segundo punto o segunda verdad bíblica de estos sucesos actuales. La explicación de la partida de muchos cristianos y pastores por medio del COVID-19. Repito,
la explicación de la partida de muchos cristianos por medio del COVID-19. Estemos claros, amados, que el hecho de haber partido de esta tierra por medio de esa plaga, de ese mal, no significa que era porque vivían en pecado y que Dios entonces los castigó. Ojo, creo que Dios disciplina a sus hijos ciertamente, y aquel que vive en pecado, Dios en su soberanía lo puede llevar a su presencia. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, en el contexto de la cena del Señor lo deja claro el apóstol Pablo bajo la unción del Espíritu Santo. Note bien que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 en adelante. Perdón. 1 Corintios 11, 27 en adelante dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Usted sabe, creo que todos aquí sabemos, pero por si acaso lo aclaro, que el verbo dormir aquí es una expresión poética, es un hebraísmo que se utiliza para referirse a aquellos que partieron con el Señor. Muchos duermen, es decir, en pocas palabras, en criollo, muchos están muertos. ¿Por qué? Porque sencillamente, amados, porque sencillamente esto fue desobediencia al Señor. Esto fue pecado flagrante. Y el Señor, ¿qué hace? Se lo lleva a su presencia. Dice el versículo 20, el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se da cuenta? Dios puede castigar a un hijo suyo y llevárselo a su presencia porque ha vivido en pecado y no se quiere arrepentir. Sí, pero este no es el caso de los hermanos en Cristo y de los pastores que han partido de esta tierra. No lo es. Yo no debería juzgarlo a priori. Yo no debería juzgarlo de esta manera. Debo tener cuidado con esto. Ahora, hay muchos que creen que toda enfermedad es por causa del pecado. No, amado, no toda enfermedad. Yo creo que hay enfermedades por causa del pecado. Yo lo creo, sí, pero no todas. Fíjense bien el caso ya en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3. Usted conoce este episodio. Dice Juan capítulo 9, 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amados, no necesariamente es que vivían en pecado los que han partido con el Señor a través de esta plaga, ¿no? Tampoco significa esto fallecimiento o una preferencia divina por encima de los que quedamos aquí. Porque cualquiera puede decir, bueno, es que ellos eran hombres y mujeres santos, consagrados al Señor, y el Señor, para que no se ensuciaran más en esta tierra, lo llevó, y lo que quedamos aquí es porque estamos mal. Y estamos en un proceso de purificación. No, amado, tampoco es eso. Todo lo que significa esto que ha sucedido con nuestros amados hermanos que están en la presencia del Señor, amados consiervos, es que sencillo, aunque no me guste tal vez lo que vamos a escuchar, pero es que sencillamente Dios se valió de este mal para llevárselos a Él, para llevarlo a su presencia. Cuando Dios quiere servirse de sus santos, lo hace en el tiempo que Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Dios se lo llevó y eso es suficiente. Dios no me tiene que explicarme a mí por qué Él se llevó a un pastor, a un misionero, a unos piadosos con esta plaga. Si creemos eso, tenemos un problema ético, ministerial, espiritual con la gente del mundo. ¿Por qué? Porque estamos dando un mensaje totalmente erróneo, que los evangélicos nunca se enferman.
porque plaga no tocará tu morada. Amados, estamos viendo que realmente no es así. Y no es la primera vez, perdón. Los cristianos evangélicos también enfermamos. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿usted tiene alguna enfermedad? Tal vez un buen porcentaje me va a decir, yo sufro de diabetes, o yo sufro de los huesos, o yo sufro de fibromialgia. Los cristianos también enfermamos. Pablo, bueno, para los que creen, aunque el aguijón se explica a través de muchas circunstancias adversas que él vivió, pero muchos creemos que el aguijón del apóstol Pablo, aparte de las circunstancias adversas que él vivió, era un problema de salud. Y algunos creen, por el escrito que da en Gálatas, que él tenía problema en sus ojos, tenía problema con la vista. ¿Ok? ¿Qué decir de Timoteo? Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa del problema estomacal que estás teniendo. Amados, los ministros de Dios también enfermamos. Los hijos de Dios también enfermamos. Y a los hijos de Dios, la plaga también le puede alcanzar. Aunque no nos guste, pero eso puede pasar. Y está pasando, es una realidad. Yo no puedo decir que es que están en pecado o que son ultra santísimos que Dios se lo llevó. No es así, amado. No es de esa manera. Ahora bien, estamos tocando la verdad bíblica de los sucesos actuales. Dijimos, no es un castigo divino a la humanidad. Segundo, la explicación de la partida de muchos cristianos por medio del COVID-19. No es porque están en pecado y no es tampoco porque están en un nivel superior a nosotros. No, Señor. Dios se lo llevó y es suficiente. Él, cuando quiera valerse de sus santos, se vale y lo lleva consigo. ¿No dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Bueno, ¿el Señor acaso no es soberano? En tercer lugar, conociendo los tiempos y las sazones. Conociendo los tiempos y las sazones. Mateo, capítulo 24, ustedes saben, porque algunos dicen, bueno, esta es la gran tribulación. Fíjense bien, Mateo capítulo 24, el versículo 3 al 5, los versículos 3 al 5 dice, así que, versículo 3, así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo. Perdón, en el capítulo 23 y es el capítulo 24. Bien, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora note bien, aquí hubo tres preguntas. ¿Cuándo será la señal de tu venida? ¿Cuál será la señal, qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? De las tres preguntas, que está elaborada en una sola, él responde las dos últimas. La pregunta del cuándo, él no la responde. ¿Por qué? Usted lo sabe. El día y la hora nadie sabe. Ni los ángeles, ni aún el Hijo, sino el Padre en su sola potestad. ¿Sí? Ahora salte al versículo 5. Versículo 5, Mateo 24, versículo 5, en adelante dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Usted sabe que han venido muchos que han dicho, yo soy Cristo, yo soy Dios. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Hay muchos que están viviendo preocupadísimos. Cristianos que no están viviendo la paz de Dios. Y el Señor nos da una promesa y dice, y nos dice, mirad, fíjense, cuídense de no turbarse, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es que, no es el fin. ¿Se da cuenta? Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes en plural, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué cosa? Principios de dolores. Amados, principios de dolores. No es el fin. Son los principios de dolores de parto, pero todavía no es el fin. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las grandes por causa
de toda la gente, perdón, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Amados hermanos, y algún amigo que pueda estar aquí en esta conferencia, el sello del anticristo no es el COVID-19, ya que, y permítame, el sello del anticristo, si es ahorita, se está aplicando de manera atemporal. El sello de la bestia se va a dar en la gran tribulación. Creo que ya establecimos en un punto anterior que esta no es la gran tribulación. No lo es. Estamos viviendo tribulaciones, pero no es la gran tribulación. Y esta no la va a vivir la iglesia. Escuche, la gran tribulación no la va a vivir la iglesia. No sé cuántos de los que están aquí en la conferencia tienen una posición diferente. Mi posición teológica en cuanto a la gran tribulación es pretribulacionista. Yo creo, a la luz de la palabra, que el Señor va a arrebatar, a raptar a su iglesia, la va a cuidar para que no pase la gran tribulación. Esta es mi posición teológica. Si usted es amileniarista, perdón, usted dice entonces, no, ya estamos ahorita en el reinado milenial, yo soy tribulacionista, perdón, yo soy tribulacionista y la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Esa es su posición. Otros dicen, no, bueno, la iglesia va a pasar la gran tribulación y después que seremos raptados. Bueno, yo no comparto esa doctrina o esa posición teológica, mejor dicho, esa posición teológica. Por supuesto, no podemos ser dogmáticos. Esa es su posición. Usted es tribulacionista o post-tribulacionista. En mi caso, yo soy pretribulacionista. Esa es la postura que yo tengo. La iglesia va a ser arrebatada ante la gran tribulación porque el Señor lo prometió, que nos iba a salvar de la hora de la prueba y del día de la ira de Dios, porque Dios no nos reservó para el día de la ira. Ahora bien, algunos dicen que es necesario que la iglesia pase por la tribulación para que se prepare para las bodas del Cordero, es decir, para que se purifique. Y yo te pregunto, amados, ¿es que la sangre de Cristo no fue suficiente para purificar la iglesia? Es decir, aparte de la sangre de Cristo, yo necesito hacer algo más para estar en la boda del Cordero. Y no estamos cayendo en la misma trampa de los cristianos judaizantes allá en Gálatas, donde decían que tenían que creer en Cristo, pero también tenían que circuncidarse y guardar la ley mosaica. Es muy parecido. Amado, la iglesia ya fue purificada por la sangre de Cristo y obviamente tenemos que santificarnos. Ojo, claro que sí. Cristo viene por la iglesia y sin santidad nadie verá al Señor. Pero la iglesia ya se está purificando, fue purificada por la sangre preciosa de Cristo. Y segundo, se está purificando, velando, llorando, ministrando, predicando la palabra del Señor, compartiendo el evangelio. Se está preparando o debería estar preparándose para el advenimiento de Cristo. Entiéndase en este caso lo que es el rapto, lo que es el arrebatamiento. Entonces, por eso que decimos en tercer lugar, es conociendo los tiempos y las sazones. Este no es el fin. Son principios de dolores. Son principios de dolores. En cuarto lugar, la verdad inalienable de la seguridad de la salvación. Repito, la verdad inalienable de la seguridad de salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice algo interesante en cuanto al Señor. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amado, usted fue sellado por el Espíritu Santo. Capítulo 4 de esta misma carta, el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención. Aleluya. Gloria a Dios. Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Los sellados por el Espíritu de Dios no pueden. Escuche. Estoy usando un término que significa imposible. No pueden ser sellados por la bestia. ¿Me escuchó bien? Los sellados por el Espíritu Santo no pueden ser sellados por la bestia. Ningún creyente genuino será estafado espiritualmente. Ningún cristiano genuino será coaccionado u obligado o engañado para que reciba la marca. No te pongas la vacuna porque ahí está el chip del 666, hermano. Hermano. Pero si tu hermano está sellado por el Espíritu Santo, quiere decir que si yo me pongo la vacuna por ignorancia, fui sellado por la bestia. Eso es lo que me están diciendo. Pero yo no tenía el sello del Espíritu Santo entonces. Es que el sello de la bestia es más poderoso que el sello del Espíritu Santo. Esto no tiene cabida, amado. Amado hermano, los que tengan la marca del 666, la marca de la bestia, son los que conscientemente adorarán la bestia. Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 4. Dice la escritura, y ahí hay otros pasajes, pero por lo menos para ahorrar un poquito de tiempo. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, dice la palabra, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado, ¿a quién? A la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Te pregunto, amado, hermana mía, te pregunto, ¿tú adoras a la bestia? Te pregunto, ¿tú adoras al anticristo? ¿O lo vas a adorar? ¿O tú adoras a Dios? ¿Entregaste tu vida a Dios de corazón? ¿Tú confesaste a Cristo como tu único y suficiente Señor? Si así fue, ¿crees que el Espíritu Santo se vació en ti, te bautizó con su presencia? ¿Crees que el Espíritu Santo te ha sellado? Entonces, si esto es así, no te vas a poner la vacuna porque ahí está el chip del 666. Esto no tiene lógica. Esto no tiene lógica. Pongamos que a ti te agarra desprevenido. ¡Ay, yo no sabía que la vacuna tenía, es el 666, Dios mío, y ahora! Pero ya dijiste, Dios mío. O sea, Dios es tuyo, tú eres de Dios. Pongamos, te agarró desprevenido a ti. Pero agarró desprevenido a Dios, que es omnisciente. Dios que lo sabe todo. Él no te pudo guardar, no te pudo cuidar. Amados, repito, como decimos entre yo, esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto no tiene lógica. En la gran tribulación las personas serán confrontadas, no engañadas. Les van a decir a los cristianos de aquel entonces, los de aquel entonces, no a ti, no a mí, porque estaremos en la presencia del Señor en el arrebatamiento. Los de aquel entonces les van a decir, niega a Jesús o te vamos a decapitar. De frente. Si usted cree que la vacuna es la marca, entonces no tendrá la oportunidad de ser fiel a Dios o de negarle. Ni el mismo diablo, escuche bien, ni el mismo diablo, ni el mismo Satanás va a querer engañarle, aunque él es el engañador. Pero el diablo va a querer más bien que usted usted no, los cristianos de aquel entonces, que los cristianos de aquel entonces conscientemente nieguen a Jesús. El diablo va a querer eso. Así que, amados, no es un engaño la marca del 666, no es un engaño, es una confrontación de frente. Las personas van a decir, yo soy de Cristo y muero por Cristo, o no, yo no creo en Dios, póngame la marca. Conscientemente,
lo van a hacer. No van a ser engañados, no van a ser estafados espiritualmente. Ahora bien, en quinto lugar, no sé cuánto tiempo nos queda, yo creo que nunca nos cortaron, ¿verdad? Porque aquí estoy, bueno, pues gracias a Dios el Señor nos ha bendecido. ¿Ok? En quinto lugar, estamos hablando en el punto la verdad bíblica de los sucesos actuales. ¿Ok? Dijimos que no es un castigo divino a la humanidad. Dijimos que la explicación de la partida de muchos cristianos por medio del COVID-19 no es por pecado ni porque eran más santos que los demás, no. Hablamos de conocer los tiempos y las sazones, no es el fin, es principio de dolores. Cuarto, la verdad inalienable de la seguridad de la salvación. Es decir, usted está sellado y usted está sellado. Nadie puede borrar el sello del Espíritu Santo en usted. Y no lo pueden engañar. Eso es imposible. No pueden. Pero en quinto lugar, Dios es el que hace todas las cosas. Escuche, Dios es el que hace todas las cosas. Isaías capítulo 45, versículo 7, dice la palabra del Señor. Isaías 45, versículo 7. Dice la palabra, y escuche bien. Voy a leer del versículo 6. Isaías 45, 6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amados, el virus no está actuando fuera de la soberanía de Dios. Y escúcheme, antes que alguien me malinterprete, Dios no creó el mal. Dios no creó la pandemia. El virus viene de los animales y este mutó y se convirtió en pandemia. Pero nunca, amados, nunca Dios mandó un mal al planeta. Todo esto es parte de los dolores que estamos viviendo en la humanidad, en la creación. Y, por supuesto, decisiones erradas de muchas personas. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Un dedo por allí? ¿Sí? Gloria a Dios. Ah, ok, muy bien, vamos bien. Gloria al Señor. Vamos a entrar en cuarto lugar. En cuarto lugar, y ya estamos finalizando la conferencia. Ah, no, nos quedan 2 puntos. Dos puntos más. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver si tenemos alguna pregunta y responder. ¿Sí? En cuarto lugar, hablaremos de la praxis del creyente en estos tiempos. La praxis, cuando hablamos de praxis, estamos hablando entonces de práctica, cómo debe vivir el cristiano en estos tiempos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Amados, en primer lugar, entender que fue Dios que nos puso a ti y a mí a vivir en estos tiempos. ¿Me escuchó? Fue Dios que nos puso a vivir a ti y a mí en estos tiempos. Hechos, capítulo 13, versículo 36. Dice la escritura de la siguiente manera: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, y aquí me perdí yo, perdón, Hechos 13, 36. Muy bien, aquí está, lo conseguí, perdonen. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, entiéndase, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David sirvió a su generación. No ha pasado, no he escuchado a personas, no sé si usted ha caído en eso, que dice, ay, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús. Y es que ahí no hay sabiduría, amados. Si yo hubiera vivido en los tiempos del rey Salomón, ahí no hay sabiduría, amados. Dios no se equivoca. Si tú y yo hubiéramos vivido en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Salomón, igualito hubiéramos pecado con los pecados que hubiéramos tenido en aquel entonces. Pero Dios, en su economía divina, en su sabiduría,
nos colocó a ti y a mí en este tiempo, en el siglo XXI, para servir a nuestra generación, no la generación pasada y no la generación dentro de 50 años o 100 años, no, nuestra generación, para servir según su voluntad. Y en su momento dormiremos, a menos que venga Cristo a buscar a su iglesia. Amén por eso. Bueno, esa es mi esperanza. Segundo, hablando de la praxis del creyente en estos tiempos. En segundo lugar, tener la esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo. Amados, ¿cómo debemos vivir? ¿En azoro? No. ¿Con miedo? ¿Con terror? No, amados. No, eso no debe ser como debemos vivir nosotros. Por supuesto, hay un miedo natural. Hay un miedo natural y ahí nos pueden ayudar hasta los psicólogos, los hermanos en Cristo que han estudiado psicología. Hay un miedo natural. Eso es válido, pero el miedo no caracteriza al cristiano. Lo que caracteriza al cristiano es la paz, la confianza en Dios. Ahora bien, repito, tener la esperanza gloriosa de la segunda venida. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18. Note lo que dice la Escritura. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo usted y yo debemos vivir en esta actualidad? Con esta pandemia y con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cómo? Amado, entender que Dios nos puso en este tiempo y vivir con la esperanza gloriosa de la venida de Cristo. Cristo viene por su iglesia, viene por ti, viene por mí. Yo tengo que vivir con esa esperanza. Tercero, ¿qué práctica debe cumplir el cristiano en todos estos tiempos? Bueno, predicar el evangelio. Usted lo sabe. Debemos predicar el evangelio. Y, amados, evangelio es la palabra griega para designar ¿qué cosa? Usted sabe, buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Y son las buenas nuevas de salvación ¿para quién? Para el mundo que está viviendo a espaldas del Señor. Pero hay cristianos que están predicando más al anticristo que a Cristo. ¿O no? Hay cristianos que están predicando más al anticristo que a Cristo mismo. El anticristo está por allí. Mira, han habido muchos, la Biblia dice que se han levantado muchos anticristos. Y yo no dudo que habrá una persona en el nuevo orden mundial llamado anticristo. No lo dudo. Pero han habido muchos. Nerón fue uno. Hitler fue otro. Y así paremos de contar. Pero, amado, la predicación tuya y mía no es del anticristo. No, Señor. Tu predicación es hablar de Cristo. Las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. El Salvador. Para eso el Señor nos mandó. El anticristo, bueno, sí, es parte de un mensaje ciertamente. Pero Dios nos mandó fue hablar de las buenas nuevas. En cuarto lugar, hablando de la praxis del creyente en estos tiempos, confiar y gozarse en Dios. ¿Me escuchó? Confiar y gozarse en Dios. Yo te invito a que puedas buscar allí o abrir tu corazón al libro de Habacuc, capítulo 3. Usted conoce este pasaje. Capítulo 3, versículo 17 al 19. El profeta dice que, por cierto, este profeta Habacuc vivió muchos dolores. Ellos, sus contemporáneos, vivieron muchos dolores, muchas tragedias. Dice la Escritura, Habacuc capítulo 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, es decir, con todo este problema económico, con toda esta escasez, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya.
En medio de todas estas cosas, gloria a Dios, ¿qué debo hacer? Confiar y gozarme en Dios. Ojo, yo no estoy diciendo, y Habacuc no está diciendo, que nos gocemos en el mal. Dice, en medio de todo este mal, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en mi Dios, me alegraré en Jehová, en Él. No en el dolor, no en la maldad que estamos viviendo, no. Pero en todo esto, como dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parecido a las palabras del profeta Habacuc. ¿Vamos bien, amados? Ahora sí, llegamos al quinto punto. Quinto punto, la apología del cristiano al alma sin Cristo. Repito el quinto punto. La apología del cristiano al alma sin Cristo. Cuando pensamos en el término apología, es una palabra griega para designar defensa de la fe. Pero bien, también definió el pastor, ya en este año partió con el Señor, el evangelista apologista Rabbi Zacarías, dijo que la apología no solamente es presentar una defensa de la fe, sino también a la misma vez dar respuesta al alma que no tiene a Cristo. Es dar una respuesta. No se trata de defensa de la fe. Bueno, vente testigo de Jehová, vamos a darnos bibliazo. Voy a defender la fe. Venga, oración fuerte del Espíritu Santo. Ah, no. ¿Dónde hay un mormón? ¿Dónde hay un mormón por allí? No. No, eso no es lo que está hablando la palabra del Señor. Ciertamente tengo que defender la palabra de Dios y defender a la iglesia de cualquier lobo rapaz. Pero apología, aunque defensa de la fe, es dar respuesta al alma sin Cristo. Y lo primero que vamos a tocar aquí, si se quiere ya lo vimos en el punto anterior, es testifique, no tetrifique. ¿Me escuchó? Testifique, no tetrifique. Muchos cristianos están diciendo al fin del mundo, la bestia ya está por montarse, el anticristo. No, ese no es el evangelio, ese no es el mensaje. El mensaje son las buenas nuevas de salvación, no las malas nuevas de perdición. Por favor. Ojo, es una verdad, si una persona no viene a los pies de Cristo, si una persona no confiesa a Jesús, lamentablemente va a ir al infierno. Pero ese no es el mensaje principal, ese es un mensaje secundario. Lo que debemos predicar es que el alma sin Cristo está perdida y que solamente en Jesús tiene oportunidad de salvación. Testifique, no testifique, use el WhatsApp, use el Facebook. En vez de hablar, este gobierno no sirve para nada. Qué sé yo, otra cosa. O Guaidó no sirve para tal asunto. Mire, ni a favor ni en contra de nadie. Use los medios para sembrar la palabra de esperanza. Use los medios para sembrar palabra de vida. Que como dice la Escritura, que tu palabra sea sazonada con sal, con gracia. Eso es lo que tiene que salir de la boca de todo cristiano. Si hablamos entonces de los medios, bueno, que de la abundancia del corazón escriban tus dedos. Amén. Que de la abundancia del corazón escriban tus dedos en las redes sociales. Cuidado, testifique, no tetrifique. Segundo, acompañe prudencialmente. Yo he dicho que he tenido que visitar en la cuarentena. Yo he hecho visitas pastorales, pero con cuidado, con prudencia. Yo no estoy ofreciendo visitas. Los hermanos me dicen, pastor, ¿me puede visitar? Ok, hermano, vamos a cuadrar, visitamos y con las medidas. ¿Ok? Pero con cuidado, con prudencia. Y siempre va a haber un riesgo. Acompañe prudencialmente. Y piense, amado, en esto, que hay muchos que tienen miedo, que hay muchos que saben de alguien que está enfermo, tal vez un familiar
ya está contagiado y otros a su familiar se le murió. Su familiar, su ser querido, falleció. ¿Sabe? Necesitan compañía, necesitan pastorado. Y cuando digo que necesitan pastorado, no solamente del pastor, de la iglesia. La Biblia dice sobrellevar las cargas los unos a los otros. Debemos recibirnos los unos a los otros. Acompañe, en segundo lugar, acompañe prudencialmente. En tercer lugar, transmita la paz en medio de la tormenta. Escuche, transmita la paz en medio de la tormenta. Mateo capítulo 8, versículos 24 al 26, dice la escritura. Mateo 8, 24 al 26. La palabra de Dios dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Jesús estaba cansado, tenía sueño y estaba durmiendo. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ahora es interesante que el Señor le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Bueno, por lo menos tenían poca fe. Y no se dice que con una fe del grano de una mostaza puede mover montañas, que es lo que está pasando allí. Bueno, es que el Señor no es que le está reconociendo que tienen una poca fe, realmente no tenían fe. La fe casi no se le notaba, no se veía. Debemos estar claros, amados, que Dios está en control de la tormenta. Dios está en control de la tormenta. ¿Recuerdan el otro caso donde el Señor despidió a los discípulos que se embarcaran y él fue al monte a orar? Muy bien, y a medianoche se desató una tormenta y él caminó sobre la tormenta. Pedro le dice, Señor, si eres tú, hazme que yo camine. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, ven Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? Caminó sobre la tormenta. ¿Qué nos enseña este milagro? El milagro nos enseña que Dios está por encima de cualquier tormenta. Dios está en control de cualquier tormenta. Y así como Él está en control de cualquier tormenta, amados, como Pedro caminó sobre la tormenta, usted y yo también podemos caminar sobre la tormenta mientras, siempre y cuando veamos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Amado, no ore. Hay una mala oración por allí que dice, Señor, toma el control en esta enfermedad. Señor, toma el control en Venezuela. Señor, toma el control. Perdón, ¿en qué momento Dios perdió el control? Nunca. Nunca. Dios nunca ha perdido el control. Todo está bajo su soberanía. A Él la gloria. Si Él perdió el control, amado, estamos desamparados. Si Dios pierde control en esta tierra, estamos desamparados. Ahí sí tenemos que preguntarnos, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Porque contábamos con Dios y Él no puede porque pierde el control. Eso es falso. Eso es falso. Repito, Dios no creó la pandemia. No, esta vino como resultado de una mutación, perdón. ¿Ok? Ahora, lo que sí es que Dios la permitió. Dios no crea el mal, pero permite el mal. Y el asunto aquí es, no por qué, sino para qué. Siempre hay un propósito, según Romanos 8:28. Solo que a veces los propósitos pueden ser un misterio para nosotros. Dios tiene un propósito que es el dolor, para que el hombre se vuelva a Él. Por supuesto, Él no usa, escuche bien, Dios usa un megáfono para gritar a aquel que vive a espaldas de Él. Y ese megáfono le vamos a llamar terremotos, guerras, pandemias. Le vamos a llamar todo tipo de tragedia, porque Dios está gritando duro. Pero Dios nunca va a usar ese megáfono hasta no haber agotado los otros medios para llamar la atención. Lo triste es
que por más duro que Dios hable o grite, el corazón, en vez de ablandarse, el corazón puede endurecerse más. Yo le invito a que pueda buscar allí a Amós, capítulo 4. Mire, un contexto, por cierto, diferente. Casi estamos terminando, amados, esta conferencia. Amós, capítulo 4, y leo los versículos 6 en adelante. Dice la palabra del Señor, Amós 4, 6 en adelante. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. A eso se refiere a diente limpio. Es decir, permítanme la expresión muy coloquial. No ensuciaron los dientes. ¿Cómo usted ensucia los dientes? Comiendo. Bueno, el Señor dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Sabe? Esta expresión, no os volvisteis a mí, se repite alrededor de 4 veces en estos pasajes bíblicos. En Amós capítulo 4, 6 al 11. A pesar de las tragedias que vivieron, el Señor dice, ustedes vivieron todas estas calamidades y no os volvieron a mí. En la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 16, note lo que dice allí el autor. Apocalipsis capítulo 16, 9 al 11. Note. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Se da cuenta? Versículo 21 de ese mismo capítulo dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. No se arrepintieron de sus obras. Vivieron estos dolores, vivieron estas tristezas, vivieron estas calamidades, pero no se arrepintieron. Y Dios usa el megáfono para llamar la atención, y no se arrepintieron. Amados, hemos llegado al final de la conferencia. Espero haya sido de bendición. No sé si tenemos alguna pregunta. Hasta ahora no. Han habido expresiones, aportes. Un hermano me escribió por allí que Alejandro Magno también fue el anticristo. Es verdad. Muchos, ciertamente. Pastor, el H1N1 fue una pandemia que estuvo en el 2009 y 2010 y dejó entre 150,000 y 575,000 muertes, y se inició en México. Amados, siempre han habido plagas, siempre han habido pandemias, siempre, solamente que un lapso de tiempo, gracias a Dios, separado. Recuerde, la última fue hace 100 años. 1918, 1919. ¿Sí? Bueno, amados, por mi parte he terminado. No sé si tendrán alguna pregunta, si fue de bendición o no. Si fue de bendición, así, y si no, así, es válido. Que tranquilo, que no le voy a decir, mira, la hermana no está de acuerdo. Ok. Pero si tiene alguna pregunta, le podemos habilitar el escrito. ¿Sí? Me pone un pulgar allí y le damos el paso para que lo escriba si tiene alguna pregunta. O habilitamos el micrófono también. ¿Sí? Parece que todo, o como dicen por allí, o todos entendimos muy bien o no entendimos nada. Una de dos. Hay mano levantada. ¿Dónde? El micrófono es mejor, ni Garis. Aquí está.
Ah, ¿está aplaudiendo? Ah, Nilgaris, Dios te bendiga. ¿No hay preguntas, Nilgaris? ¿Estamos claros? Bueno verte. ¿Sí tienes una pregunta? A ver, estamos tratando de habilitar el micrófono. Pastor, Oye, bien, Dios te bendiga. Bueno escuchar. no me hizo llorar. No, qué bueno, gloria a Dios, que no la hice llorar. ¿Cómo está mi pastor? Gracias a Dios, bien, hermano. Contento de poder estar con ustedes en este tiempo. Una bendición. Ah, pues yo feliz. Gloria a Dios. Pues, pastor, ajá, yo sí algo porque hace poco yo estuve o vi una sobre las 7 iglesias, de hecho la estoy viendo, que es con el pastor Armando Aluz. Me llamó mucho la atención algo que él dice sobre el tiempo de las iglesias. Dice, pero que también se habla de un milenio. Sí. Y él dice que en ese milenio la iglesia no va. Ok, sí, muy bien. Entonces, yo creo que es lo mismo que usted estaba diciendo, que es la tribulación. O sea, yo lo asocio con eso. Porque yo lo noté acá y dice que después de esta tribulación viene la venida de nuestro Señor. Correcto. Pero durante ese milenio, obviamente igual habrá reproducción y toda la cosa, habrá el pecado igual, pero la iglesia ya no va a estar, porque nosotros ahorita estamos en el tiempo de las iglesias y ya se acerca el tiempo del arrebatamiento. Eso es lo que él de lo que él se está hablando. Sí. Y dice que todo lo que va a ocurrir en ese transcurso es desde el capítulo 2 hasta el 20. Luego del 20 es donde viene la venida de nuestro Señor Jesús. Estamos del libro de Apocalipsis. Sí.